Buenas noches, le saluda la capitán de navío. ¿Listo? Buenas noches, le saluda la capitán de navío Dolibet Hermosa Mori, subdirectora de Patrimonio Histórico y Cultural de la Dirección de Intereses Marítimos. Y a nombre del señor contraalmirante Antonio Vildoso Concha, director de Intereses Marítimos, tengo el agrado de darles la más cordial bienvenida a nuestro primer conversatorio del año. Reciban el saludo del almirante Ricardo Menéndez Calle, comandante general de la Marina. En esta ocasión, este seminario web versará sobre el combate naval de Aptao, llevado a cabo el 7 de febrero de 1866. Este combate enfrentó a la escuadra aliada peruano-chilena contra parte de la escuadra española en los alrededores de Chiloé, en Chile, en el contexto de la guerra con España en 1866. Sin mayores demoras, dejo con ustedes al señor contraalmirante Francisco Yávar Acuña, director del Museo Naval del Perú, y al capitán de corbeta Michel Laguerre-Kleiman, jefe del Departamento de Asuntos Históricos y Patrimonio Documental de la Dirección de Intereses Marítimos. Adelante, almirante. Buenas tardes con los distinguidos invitados. Buenas tardes, señor almirante Vildoso, comandante Hermosa, distinguido comandante Laguerre. Nuevamente tengo el placer de estar en un conversatorio con usted. Comienzo agradeciendo a Dios por permitirnos seguir conversando. Michel, estamos en un momento importante porque estamos conmemorando con un día más, pero el 155 aniversario del combate de Aptao. Almirante, ¿cómo está? Buenas noches. Y a todos los que nos están acompañando en este primer seminario web del año, estamos muy contentos que nos puedan acompañar más de 100 personas, lo cual muestra de que efectivamente, señor, hace una hora exactamente, hace 155 años y un día, terminó el combate naval de Chayahue, como se llamó originalmente, y luego por temas topográficos se denominó de Aptao. Creo que es un indicador muy positivo que tengamos esta cantidad de participantes para este evento recordado, donde muchos marinos supieron dejar muy en alto y muy caro dejar muy en claro quiénes éramos los peruanos en un contexto de defensa externa contra la antigua madre patria. Así es. Bueno, y hemos preparado una pequeña proyección en PowerPoint para compartir con nuestros asistentes y poder dar inicio al conversatorio. Bien, almirante, voy a proceder a compartir pantalla y el PowerPoint que está preparado es el de acá. Voy a compartirlo. Muy interesante cuadro que está en el Museo Naval, ¿no? Pero, ¿qué te parece si comenzamos conversando sobre el origen, no del conflicto, que es el 64, sino de cómo se proyecta esta expedición hacia Chile, ¿no? Si tú pasas a la siguiente imagen, vamos a ver, ¿no? Sí. Ahí estamos. Ahí está. Ese es un cuadro muy bonito, muy antiguo, de época, donde se ve al coronel Prado rodeado de su gabinete ministerial, que le decían el gabinete de los talentos, ¿no? Por la capacidad de cada uno de los que están ahí. Pero en realidad, la gesta de viajar hasta Chile se da bastante antes, ¿no? Del 65.
¿Qué había pasado? El Perú, en el año 65, estuvo sumido en una terrible guerra civil entre el gobierno del general Pezet y el bando revolucionario que encabezaba en la parte militar el coronel Prado, aunque él decidió obedecer al general Díez-Canseco, que constitucionalmente sucedería a Pezet por un tiempo. Cuando estábamos en esta guerra civil en el mes de octubre, y ya faltaba poco para el asalto final sobre la capital, el cuartel general de los revolucionarios estaba en Chincha Alta. Y la flota española, que no estaba en guerra contra Perú, se encontraba en gran parte en Chile, donde habían ido a presionar al gobierno chileno para que dé una serie de satisfacciones por ciertas, entre comillas, injurias que había cometido el pueblo de Chile contra la bandera española, la reina, etc. Y le dieron un ultimátum que se cumplía el 24 de septiembre de 1865, y la respuesta de Chile fue declararle la guerra a España. Por lo tanto, los españoles tuvieron esta idea de bloquear todos sus puertos, un imposible matemático, ¿no? Muy malo en objetivos que no eran nada limitados para una escuadra que estaba tan lejos y sin aprovisionamiento claro. La noticia de la declaratoria de guerra llegó a Pisco el 6 de octubre, y en Pisco estaba Montero, y Montero mandó un emisario inmediatamente donde Prado, que estaba en Chincha Alta, para reunirse en Tambo de Mora el día 7 de octubre, y se reunieron en Tambo de Mora Montero con Prado, y decidieron enviar la escuadra peruana a Chile. En ese momento la escuadra peruana se componía de buques que podían viajar hasta allá: la fragata Amazonas, la corbeta Unión y la corbeta América. Porque en el bando del presidente Pezet estaban la fragata Apurímac, el Erzundi y otros buques pequeños, el transporte de Chalaco o Callao. En ese momento, o sea, principios de octubre, también llega Domingo Santamaría, que después va a ser presidente de Chile, como emisario del presidente de Chile con plenos poderes para negociar con los peruanos apoyo. Y conviene con Prado embarcar a los chilenos que habían llegado en la escuadra peruana para que zarpen el día 21 de octubre a el sur, ¿no? Para que zarpen a Chile. Y cuando Prado viaja con Montero hasta las Islas Chincha, se produce un entredicho. Los oficiales de los buques, los comandantes no estaban de acuerdo con esta expedición, y a esa decisión se suma también el presidente Díez-Canseco. ¿Qué había pasado? Pensaban muchos oficiales de Marina que si se enviaba la escuadra en ese momento al sur de Chile, pues la escuadra del presidente Pezet podía tomar ventaja. Si se declaraba la guerra, España podía bloquear el zarpe del monitor Huáscar y la fragata Independencia, y además podían retomar las Islas Chincha y con eso tener más dinero para continuar la guerra contra el Perú. Entonces, el 21 de octubre se paró el primer plan de ir al sur, ¿no? Incluso la Esmeralda, al mando de Juan Williams Rebolledo, viajó de Chile hasta Pisco, a donde llega a principios de noviembre,
y regresa sola porque la escuadra peruana no zarpó. En ese viaje de regreso es cuando se produce el combate de Papudo y los chilenos capturan a la Covadonga en el combate de Papudo, y eso fue el 26 de noviembre, y el 29, al enterarse de esto, el almirante Pareja se suicidó. Paralelamente, en el Perú, la revolución triunfa el 7 de noviembre y asume la presidencia de la República el general Díez-Canseco, no Prado. Pero hay 21 días en que Prado, en que Díez-Canseco es presidente, pero Prado no ve con los oficiales que se proyecte una política más agresiva contra España. Y finalmente, el 21, el general Díez-Canseco es destituido y asume la dictadura de la República el presidente Prado. Y este es su gabinete, y si uno mira bien lo que están ellos observando, es el mapa de Sudamérica, de Centroamérica y Sudamérica, porque estamos hablando de una guerra que tenía una extensión muy grande de problemas. Traer los buques desde Francia, me refiero al Huáscar y la Independencia, que ya estaban en Brest, que lleguen sin problemas, y la extensión de territorios, ¿no? De Perú, Chile, que después se va a sumar Ecuador y Bolivia. Entonces es un problema continental. Por eso plasma muy bien el problema estos hombres observando el mapa. Y no solamente hay un cambio de gabinete y de presidente, sino que internamente en Marina hay una serie de cambios en las dotaciones de los oficiales. Y se da a los pocos días. Montero destituye, o cambia, mejor dicho, a todos los comandantes de la escuadra. El comandante Villar deja el mando de la Apurímac, que la había tomado cuando ganaron la revolución, o sea, el 7 de noviembre. Cambian al comandante Fanning, capitán de navío Juan Fanning, que deja la Amazonas. Cambia a Miguel Grau de la corbeta Unión, cambia al comandante de la corbeta América, y en la Unión pone al comandante Enrique Espinar y a Guillermo More en la América, cosa que va a cambiar después. Y al mando del vapor Tumbes lo nombra a un teniente primero que por mérito de la revolución lo habían nombrado capitán de corbeta, Juan Sánchez Lagomarsino. El 2 de diciembre, o sea, los pocos días, esto fue el 30 de noviembre, el 2 de noviembre a Juan Sánchez Lagomarsino lo pone como comandante de la Amazonas, y Grau regresa, digamos, en papel, no se da el cambio de Grau como comandante de la Unión. Dicho de paso, la Unión no estaba en el Callao cuando se dieron estos cambios, por lo tanto no hubo cambio de comandante. Y hay un dato curioso. El 4 de diciembre, a la 1 de la mañana, o sea, cuando nadie veía nada, zarpó la Amazonas y la Apurímac a Chile. No fue el 5, como algunos anotan, fue el 4 a la 1 de la madrugada. O sea, 0100, zarparon estos dos buques hacia el sur de Chile, y después se van a incorporar la corbeta Unión y la corbeta América. Esta división peruana estaba comandada por un viejo marino, viejo lobo de mar, muy astuto, Manuel Villar, ¿no? Capitán de navío Manuel Villar, que desde 1827 venía dando luces
y brillos a la Armada Peruana. Digamos que ese es el preámbulo a la entrada de la escuadra peruana en Aptao. Almirante, muchísimas gracias por esa introducción que nos pone en el contexto de lo que vamos a reseñar en unos momentos, a lo que yo solamente me atrevería a comentar algunos aspectos menores y de reflexión, y hasta diría yo de corrección. Es muy común que desde en el colegio y hasta ahora en entidades estatales o en algunas universidades y académicos sostengan que el objetivo de esta misión científica española, lo que realmente buscaba España, siempre hay estas personas conspirativas, ¿no? Que no creen la palabra oficial, sino creen que hay algo negativo entre líneas, que era venir al Perú o al Pacífico y reconquistar antiguos territorios de los antiguos virreinatos. Si eso hubiera sido de esa manera, no hubiesen venido tan pocos buques de primera línea, por decirlo de algún modo, y es más, hubieran venido muchas decenas de transportes, porque si uno quiere reconquistar un territorio, eso se va a decidir en la tierra. Como conversábamos el año pasado, la expedición libertadora contó con 13 buques de línea, por decirlo de alguna manera, pero contó con más buques de transporte, porque el objetivo es la tierra y era poder apoyar los esfuerzos independentistas propios. Si España quiso hacerlo en este año, no fue su intención, porque no lo hizo de esa manera. Lo cual me lleva a comentarle que a veces muchas victorias como esta, que para algunos fue una segunda independencia, yo me atrevería a recomendar que se module un poco aquellas frases tan efervescentes propios de la alegría, ¿no? Y eso generó, para bien como para mal, algún ejemplo en el futuro, o tuvo consecuencias negativas para el Perú, porque desde mi óptica veo de que nos confiamos tanto por haber vencido a la antigua gran potencia que no nos preocupamos por nuestras fuerzas navales, que 13 años después fueron tan necesarias. Otro punto que le quería comentar al almirante es que vale recordar cuando falleció el contraalmirante Juan José Panizo y Talamantes al mando de la fragata Amazonas, con 2 revólveres, uno en cada mano, como rememora el comandante Manuel I. Vegas en su historia de la Marina de Guerra del Perú. Y murió defendiendo la Constitución, porque como usted lo acaba de comentar, señor, hubo pues una guerra civil donde todo el aparato de gobierno se vio dividido. Y siendo un caso puntual el que comentó, la América y la Unión, esas 2 corbetas construidas en Francia, el mando de la Unión estuvo pues a cargo del comandante, capitán de fragata Miguel Grau. ¿Qué hizo Peset, quien era aún presidente en funciones? ¿Se acuerda que envió o pidió al papá de Miguel Grau que vaya a Valparaíso para que no se pliegue contra los revoltosos, contra los restauradores, que era pues Prado y su gente, y luego Manuel Pardo y Lavalle, José Simeón Tejada, Toribio Pacheco y muchos más. Y Miguel Grau fue consciente de que estaba yendo contra la voluntad o el deseo de su padre, pero era consciente de que él creía que estaba haciendo esto por una causa superior y justa. Y bueno, ahora con la perspectiva de los años, uno podría decir con certeza que la decisión que tomó Grau, que tomó Montero, que tomó Villar, Ferreiros, Leoncio Prado, como usted muy bien sabe, participó en Aptao, y Enrique Palacios y muchos marinos más, fue la decisión correcta que nos trae al día de hoy a estar conmemorando esos 155 años. Y el mapa, la tercera observación que le quería hacer, señor, era que efectivamente Prado tuvo la idea de
de tener la iniciativa estratégica y llevar la escuadra aliada peruano-chilena a dominios españoles, a las Filipinas, a Cuba, a España. Por eso pues contrataron a John Tucker, pero esto ya es tema de otra conferencia. Eso viene el 2 de mayo. Pero has hecho una observación muy interesante en cuanto a la división de los peruanos, ¿no? Fíjate, los oficiales que eran del bando de Peset, que fueron enjuiciados, etcétera, todos pelearon el 2 de mayo. O sea, y lo señalaban así, ¿no? Primero estaba el Perú, sí, bueno, si va a haber un combate con España, adelante. Y fueron todos a pelear de cabos de cañón, de grumete, siendo oficiales, ¿no? En fin, en efecto, y lo más importante es que efectivamente España no tenía la intención de ninguna guerra de conquista. En la mente de Salazar y Mazarredo, un poco o completamente díscolo, él pensaba capturar las Islas Chincha para intercambiarlas con el Peñón de Gibraltar. Estaba así o sea, eso es lo que él quería hacer, ¿no? Y él es el que provoca esto acá, y es una ola una bola de nieve que crece y no se puede parar por las honras que están de por medio, etc. España lo que quería era tener mayor presencia y levantarse un poco de la postración que había quedado después de su guerra de la independencia y de haber perdido la mayoría de los territorios en América. Lamentablemente para ellos no consiguieron su objetivo de tener mayor presencia en América por justamente la guerra que la iniciaron ellos. Y que claro, tú sabes que en España ellos dan por seguro que ganaron la guerra. Sí, bueno, ese es su punto de vista, ¿no? Que vencieron el 2 de mayo y que castigaron a Valparaíso y el Callao, etc. En fin, pero vámonos a Aptao. Sí, almirante, ¿dónde queda Aptao geográficamente? Porque usted y yo lo hemos vivido con algunos alumnos que les preguntamos dónde queda Aptao y son muy pocos los que nos dicen con exactitud en dónde está. Así es. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y por eso tenemos una ayuda para quienes no conocen el sur de Chile, ¿no? En el sur de Chile, frente a la isla de Chiloé, está esta península de Chayalhué, ¿no? Y ahí está la isla de Aptao, chiquitita, ¿no? Y ahí es donde vino, ¿no? Ahí está la península de Chayalhué y está la isla de Aptao. Y ahí se refugiaron, a falta de un puerto fortificado, ahí se refugiaron los buques de la escuadra aliada, que eran la Unión, la América, la fragata Apurímac, la Esmeralda, la Covadonga, el vapor Maipú. Se perdieron 2 buques antes de Aptao. Se perdió el Erzundi, que había sido donado a Chile, que cambió de nombre a Lautaro, le volaron las calderas y murieron 7. Y lamentablemente, José Sánchez Lagomarsino, pues comandante de la Amazonas, varó en la entrada a Chayalhué y perdimos irremediablemente un buen buque de la Armada, ¿no? El 15, cuando vara el buque, se trata de reflotar, pero el 16 se da por perdido completamente. Había venido muy mal desde el Callao, a diferencia de la Apurímac, que pudo llegar con máquinas y no tenía su aparejo completo. La Amazonas tuvo que terminar a vela el viaje porque tenía en muy mal estado su máquina.
a raíz de un año de campaña sin parar de guerra, ¿no? Porque veníamos de la guerra civil y este buque le habíamos dado de todo, ¿no? Viaja al sur, suba al norte, viaja al sur, incluso entra en combate contra la Purímac, etc. Y lamentablemente se perdió en Chayagüe. Sí, vemos en este mapa, no sé si nos están viendo, pueden ver el movimiento del cursor. Es un lugar sumamente complicado, lleno de canales, de bajos, de corrientes y de vientos. Es el sur de Chile, es la zona de la región de los ríos. Y como usted muy bien dijo, ¿por qué fueron llevados allá? Porque ni Perú ni Chile tenían un puerto fortificado para esperar el arribo de Huáscar y la independencia. Así es. Lo curioso de esto, señor, y leyendo un poco al comandante Romero Pintado en su magnífica obra de la historia marítima que editó el Instituto de Estudios Históricos Marítimos, comenta que a bordo del Amazonas y a bordo de la Purímac se embarcaron dos hombres públicos de Chile, no Santa María, sino Rafael Sotomayor y Carlos Walker Martínez, de importante participación en la vida pública de Chile. Y Rafael Sotomayor dejó un escrito de este viaje. Sí. Hay muchos bemoles muy interesantes, pero también habla de la situación, de la precaria situación en que estaba el Amazonas. Era la que iba más a popa de toda esta expedición. Iba a un andar, creo que de 7, 6 millas. ¿Se imagina usted a esa velocidad, con estos vientos, con estas mareas, estas corrientes que cambiaban muy rápido? Y lo que le quería decir, sin prácticos. ¿Por qué? Recordemos que cuando el 5 de noviembre, espero no equivocarme, se firma el tratado o esta alianza de defensiva y ofensiva entre Perú y Chile, firmado por Santa María y por Pacheco, se dice que el mando de la escuadra aliada va a estar al mando del jefe más antiguo del país, de las aguas en las que esté la escuadra. O sea, en Perú sería Villar, y en Chile, en este caso, Juan Williams Rebolledo, que tuvo una actuación interesantísima con la captura de la Covadonga y que generó el suicidio del almirante peruano, pero al servicio de España, Pareja. Este Williams, según Romero Pintado, no tuvo la previsión o el tino, el tacto naval de poder dar a cada buque de esta escuadra aliada un práctico que se embarcaría en Ancud, porque la escuadra llegó a Ancud para hacer reparaciones. El estado de alistamiento no era el más adecuado. No es que estaban al 100% listos en máquinas, en artillería, en entrenamiento. La guerra civil distrae la atención de estos preparativos que en tiempos de paz se hacen para, cuando haya un conflicto, estar preparados. Consecuencia de estos 2 años de idas y de venidas, la escuadra peruana, ni los nuevos buques, ni la América ni la Unión, pero más en peor estado la América, por sus calderas, no estaban bien. Entonces, bueno, esta falta de previsión y de liderazgo, digamos, de Rebolledo, significó que Sánchez Lagón Marcino, que era nuevo en el buque, no recibiera un práctico a bordo. Y Rafael Sotomayor, que estuvo embarcado en el Amazonas, anotó de que Williams había enviado a un teniente de apellido Errázuriz para que a nombre de Rebolledo asumiera el mando del Amazonas, un teniente primero, de una nación extranjera, amiga pero extranjera, que asuma el mando, no el practicaje, el comando de una fragata de otro estado, con un oficial más antiguo, inaceptable. O sea, por orgullo naval, inaceptable. Y bueno, generó esta lastimosa pérdida que para algunos fue 50% del ámbito del poder artillero de la escuadra aliada. Sí, porque en realidad hizo bien Sánchez Lagón Marcino,
pero sobre él cae la responsabilidad de la pérdida del buque, ¿no? Eso no hay vuelta que darle. Y lo otro es que perdíamos un buque que con buenas máquinas, creo yo, estaba en mejores condiciones artilleras que la Apurímac, porque la Apurímac, todos sabemos, había estado hundida muchos años. Al ser reflotada, se le había puesto una especie de blindaje con rieles de ferrocarril y planchas que le bajaban bastante la velocidad, y en vez de poder montar 44 cañones como estaba diseñada, montaba 30. Y ese es otro problema, ¿no? ¿Cuál era la artillería que tenían, cuáles eran las armas que tenían los buques, ¿no? La Villa de Madrid, que era un buque relativamente moderno, montaba 50 piezas de artillería, en la mayoría cañones que disparaban proyectiles explosivos de 68 libras. Y la Apurímac, que es la que queda a flote, tenía 30 cañones, de los cuales tenía también cañones de 68, pero no dice exactamente en ningún parte cuántos tenía. Ese buque llevaba, al momento de ser comprado, 8 cañones de 68 y el resto eran de 32 libras. A ver, que ahí tenemos a la izquierda a la fragata Amazonas y a la derecha a la fragata Apurímac, que era más grande. Se le acababan de cambiar sus calderas, pero no tenía su arboladura completa cuando zarpó del Callao, y hubo que hacerle trabajos en Chile para poderla dejarla en son de mar y que pueda usar su velame. Y así es como se va a enfrentar la escuadra peruana con la Apurímac, con 30 cañones, uno de ellos de 110 libras, era el más grande, que no pudo entrar en combate, que no disparó, y la corbeta Unión y la corbeta América, que tenían cañones relativamente modernos, eran cañones rayados de 70 libras, 68, depende de cómo se le quiera medir, pero eran cilíndricos ojivales. Y tenemos algo de eso, ¿no? Porque sí, la Apurímac para esto había logrado embarcar cañones de 68 rayados en el Perú. Los cañones originales fueron transformados en el Callao por un ingeniero brillante, José Cornelio Borda. A ver qué tenemos después. Aquí estas son dos fotos maravillosas. ¿Qué nos puedes hablar de estos cuadros, Michelle? Almirante, y esperando que nos esté acompañando, deseo agradecer públicamente al comandante Raúl Saldías, quien es el dueño del cuadro de la Apurímac, que tuvo la amabilidad de cedérnoslo para una publicación que ya va a salir próximamente. Y bueno, son estos dos buques, el de izquierda, la Amazonas, que está en el Museo Naval, y la Apurímac, son el ejemplo de la herencia de Ramón Castilla, Echenique, y digamos que hasta Peset fueron gobernantes que se invirtieron interesantemente en la defensa marítima. ¿Y por qué Peset? Porque muchos le echan la culpa a Peset de dejadez o de inactividad ante el suceso que estamos conmemorando el día de hoy, y que esa fue la excusa del golpe de Estado que dio Prado. Sin embargo, la América, la independencia, el Huáscar, así como la Unión y otros elementos de defensa de tierra fueron adquiridos por su orden durante su gobierno. Claro, esa fragata, la de la derecha, es el único conocido, ¿no? El único cuadro conocido de la Apurímac. Peset calculó transformarla en un monitor doble de 2 torres giratorias, y compró las torres giratorias con 4 cañones en total, que son la Torre de Junín y la Torre de la Merced, y compró los cañones Blackley que sirvieron para la defensa del Callao. El transporte ecológico, sí, Peset, digamos que hizo muy buenas compras, pero
se le acusa pues de haber claudicado ante los españoles, ¿no? Sí, sí. Y voy a pasar a la siguiente lámina, porque está un buque que jugó como la plataforma sobre la cual Miguel Grau tuvo su bautizo de fuego, ¿no? Sí, En la Unión. sí, sí. Esta foto algunos la localizan en Francia. Puede ser, es una foto original, obviamente no es en el Perú, pero nos da una idea brillante de cómo era este buque gemelo de la América que se perdió lamentablemente intentando salvar vidas durante el maremoto de Arica de 68, o sea, a los 2 años de combate de Artao. ¿Y quiénes fueron los comandantes de estos buques, señor? Pero antes, creo que sería bueno conversar sobre en qué lugar nos quedamos sin la Amazonas, que es el buque que hemos visto una lámina anterior. Acá está Sí, en una flecha, en un dibujo hecho por un marino español que participó de esa expedición, San Javier de Santiago y Job, si la memoria no me falla. Sí. Hizo unas acuarelas, unos dibujos de la participación de su expedición. Y acá vemos pues justamente el Golfo, la Ensenada, Canalizo, la isla Aptau, que es la que está junto al Amazonas. Almirante, ¿saben ustedes cuánto medía de largo la isla Aptau? 2.5 millas, que era casi nada. ¿Se acuerda usted cuánto medía el acceso o el ingreso donde fue el combate? Entre 600 a 700 metros. O sea, eran 6 cuadras que tenían esos 4 buques aliados para hacer frente a esos 2 españoles. Y mire usted, señor, acá está nuestro buen amigo José Sánchez Lagomarsino. Y eso ya un poco adelantándonos lo que usted nos va a explicar muy bien, es que tiene en su pecho una medalla, que la veremos al detalle con sus comentarios en unos momentos, que eran los que combatieron en el combate naval de Artao. Pero estamos presentando ahora los buques y a sus comandantes. Pero miren acá está el famoso Manuel Villar, que luego fue contraalmirante, acá está como capitán de navío. Para muchos fue uno de los marinos que peleó en todos los combates, en todas las batallas, externas que tuvo el Perú desde el año 27, 28, con Guise en Guayaquil, luego con Ignacio Mariátegui y con otros más. Pero alguien que creo que es poco conocido es el del medio. Benjamín Mariátegui. Y Palacio. Sí. Hijo, no del almirante Ignacio Mariátegui y Tellería, sino de su hermano, el prócer de la independencia Francisco Javier Mariátegui y Tellería. El almirante Mariátegui, que en su honor se lleva una fragata, su nombre, no tuvo descendencia, pero un sobrino directo es él. Este retrato también debo hacer extensivo nuestro agradecimiento a la Asociación Pro Marina, al comandante Guerrero Lam, por la amabilidad que nos ha tenido en proporcionarnos esta muy poco conocida pintura de este magnífico marino, que fue el comandante de la Apurímac, unidad naval que tuvo a bordo a Manuel Villar como jefe de la escuadra, jefe accidental, ¿no? Porque ya comentaremos que Williams tuvo que irse con la Esmeralda a otro lado, pero a bordo también estuvo, por ejemplo, el joven guardiamarina Enrique Palacios, y el de la derecha es el comandante de la América. Nos referimos a el capitán de fragata Manuel Ferreiros Serna, un marino que figura en esa famosísima foto de los denominados 4 haces de la Marina, ¿no? Grau, Monteiro, García y él sentado. Pero usted me va a comentar sobre la siguiente foto. Pero espera, para ahí, retrocede. Mariátegui es curioso porque es una familia de marinos muy notables y, como tú bien lo has dicho, de próceres de la independencia, ¿no? Su padre, Francisco Javier Mariátegui, pues era miembro de la Orden del Sol,
y longevo, ¿no? Fue ministro de Diez-Canseco, y a su hijo se le nombra comandante, primero el 26, o sea, cuando entra Prado al gobierno, se le nombra capitán de puerto del Callao, y a los 3 o 4 días lo nombran comandante de la Purímac. Pero tal es la figura de Villar, que un poco queda apañado la participación del comandante del buque de la Purímac, porque uno siempre recuerda a Villar embarcado en la Purímac cuando su comandante era el almirante, el comandante Mariátegui, ¿no? Que, como tú bien dices, no se le debe confundir con su tío, el almirante Mariátegui, que en ese momento estaba en completa desgracia, porque Mariátegui había sido el comandante general con Peset. Había sido, acuérdate, en la época de Castilla, había sido su comandante general, pero durante el gobierno de Peset autorizó el embarque de Castilla prisionero por cerca de 6 meses en el Guince y después en la Aránzazu, en una prisión realmente horrible, a un personaje tan distinguido como Castilla. Por eso, incluso el 2 de mayo, cuando se presenta Mariátegui Tío para pelear, le niegan esa posibilidad y participa viendo desde el techo de una casa el combate, pero no se le permitió participar, y muere un poco después dolido porque por su participación política en el gobierno de Peset, y su sobrino era comandante de la fragata Purímac y tuvo pues mucho lustre en el combate de Aptao, ¿no? Y en este lienzo, señor, él pone, ¿no? Jefe del Estado Mayor de la escuadra aliada en el combate de Aptao. Sí, sí, sí. Esta es la foto, almirante, de Miguel Grau más cercana que tenemos a esta fecha. Sí, es la de Brasil, ¿no? Tomada en Brasil, en Río de Janeiro. Sí. Es cuando él estaba viniendo de Francia, pero su buque agarró un temporal y tuvo que hacer reparaciones en Brasil, ¿no? Sí. Incluso para aligerarlo tuvo que dejar un par de cañones, que después, se lo volvieron a entregar al buque. Pero esa es una linda foto de Grau, un poco más esbelto que cuando era capitán de navío, y ya, ¿no? Siempre hay un cambio físico en las personas. Y en el reverso de la fotografía dice a las señoritas Cabero, ¿no? Su afectuoso amigo M. Grau. Sí. Miguel Grau, podemos ver que ya estaba pues en cortejos con quien sería su futura esposa y con quien se casa casi al año del combate naval de Aptao. Y hemos puesto el lienzo que está al costado, señor, porque creo que es importante rememorar que un bisnieto del almirante Miguel Grau, el doctor Miguel Grau Malakowski, donó a la Cámara de Oficiales del buque Escuela de Vela, embajada itinerante del Perú, este lienzo, que hecho por uno de los mejores pintores hiperrealistas que el Perú tiene en estos últimos años, que es Bill Caro. Entonces, se continúa perennizando esta interesantísima fotografía, muy íntima, porque es una foto de un amigo de su futura esposa. O sea, tiene un valor sentimental, creo yo, bastante además fuerte. Pinta a Grau siendo comandante de la Unión, ¿no? Exacto. Este es el Grau que peleó en Aptao. Así es, ese es el Grau de Aptao, y el cuadro es de cuando era, digamos, representaría al Grau comandante de la Unión, y está en nuestro VAP Unión. Y ha cambiado ahora de fotografía y vemos a 3 distinguidos oficiales de la Armada de Chile.
El primero, el contraalmirante Juan Williams Rebolledo, que alcanza el grado de contraalmirante a raíz del combate de Papudo. Y el segundo es el comandante Thompson, que era en el combate de Aptao el comandante de la Covadonga. Y aquí hay que hacer un recordar de ortografía. No es Thompson con una letra P al medio, es Thompson, hijo de Tom, no Thompson. Y a la derecha está el famoso héroe chileno Arturo Prat, que dicho de paso, Prat y Thompson no eran muy amigos que digamos, ¿no? Entre ellos había, especialmente Thompson con Prat, lo consideraba muy académico. Y en la guerra del Pacífico, él intervino para que a Prat le den el mando del Esmeralda y no de un buque de mayor valía bélica. Cosas de la vida, ambos van a van a morir al servicio de su patria, luchando contra sus antiguos aliados, ¿no? Thompson muere en el combate de Arica, luchando contra el monitor Manco Cápac, que estaba al mando de Sánchez Lagomarsino, que había sido comandante de la Amazonas. Y Prat muere en el combate de Iquique, luchando contra Grau, que había estado con él en el combate también de Aptao. O sea que, digamos que en esos combates se enfrentan dos ex compañeros, ¿no? Dos ex camaradas aliados en el combate de Aptao. Y muestra un poco lo triste que es la guerra, ¿no? Sí. Bueno, y esos son los personajes más importantes, ¿no? Los buques españoles, muy interesante. Mira lo moderna que era la Villa de Madrid, ¿no? 1862. Y la Blanca un poquito más antigua, 1859. Pero la Villa de Madrid era un buque de más de 4.000 toneladas y tenía nada más y nada menos que 34 cañones de 68 libras, que para ese entonces eran cañones grandes. Ya se estaban produciendo mayores, ¿no? Pero para 1862 eso era una superartillería. Y 8 cañones rayados de A32, o sea que disparaban proyectiles cilíndricos ojivales explosivos, definitivamente. Y 6 lisos de 32 que disparaban munición esférica, redonda, probablemente sólida, nada más, ¿no? Mientras que la Blanca tenía 10 de 68 y 26 rayados de 32. En eso era superior al Amazonas, por ejemplo, que pudo haber llevado también 10 de 68 rayados, pero los cañones a 32 rayamos pocos. Bueno, magníficos buques, pero que lamentablemente no van a poder, para los españoles, lamentablemente, ¿no?, hacer mella de los buques aliados, ¿no? La siguiente, ¿cuál es? Son los comandantes de estos buques. Álvaro González y Topete. A la izquierda Álvaro González, comandante de la Villa de Madrid, y a la derecha el mexicano, porque era mexicano, Topete. Alguna vez alguien me dijo, oye, este es Grau. No, ese no es Grau. Es el comandante Topete, que era, al igual que Pareja era nacido en Lima, ¿no? Topete era nacido en México. Sí, mexicano. Yo le comento. Muy valiente. Sí, una peculiaridad de todos los comandantes de este evento, tanto de Aptao como 2 de Mayo españoles, que eran marinos muy valientes, muy aguerridos, y que hicieron bien, y han dejado y han dado honra a España por lo que hicieron acá. No fueron cobardes, no fueron mediocres. Creo que merecen nuestro reconocimiento y siempre ha sido así. Y sobre Topete Almirante le comento que un amigo ya falleció, lamentablemente español, estuvo en Chile hace muchos años y fue al Museo Naval, si mal no recuerdo, y vio la foto de Topete
pero con la leyenda que decía almirante peruano Miguel Grau Seminario. Y él dijo, oye, no, esto no es, él no es Miguel Grau, él es Topete, y lo demostró. La respuesta que tuvo fue que hablo que eso pasó hace muchos años, que lo que pasó fue que los que hicieron el guión museográfico en aquel entonces se habían basado en una fotografía publicada en un libro sobre geopolítica escrita por el general Pinochet, donde ponen a Topete como Miguel Grau Seminario. Sí, Y ese un error de conocimiento, pero hay una cosa que yo quisiera señalar. Se comportaron, por ejemplo, muy valientemente el 2 de mayo, se acercaron, etcétera, se acercaron mucho a nuestros cañones, pero no actuaron bien en Valparaíso. Totalmente de acuerdo. El bombardeo de Valparaíso no honra a los españoles. Ese es mi comentario particular, privado, ¿no? Creo yo que bombardear un puerto indefenso no tenía medios para poder responder el ataque de los españoles, poco que quita, resta a la actitud que tuvieron que asumir. Además, eso, almirante, mira, se les dijo para que tengan un duelo entre los buques aliados y los españoles y lo rechazaron y prefirieron bombardear Valparaíso. O sea que, bueno. Méndez Núñez, si no me equivoco, justamente tocando lo de Valparaíso, que efectivamente en el orden moral y ético es negativo, hasta en los principios de la guerra no es aceptable, eso le resta, pero cuando el jefe de la estación naval estadounidense, y me parece que también el de la británica, le dicen a Méndez Núñez, oficial, si usted bombardea Valparaíso, nosotros tendremos que bombardearlo a usted, ¿no? Algo por el estilo. Y le responde, me iré a pique, pero la honra, lo que él entendía como honra de España, no se vería mellada. Matices curiosos de los marinos antiguos. Sí, sí. Bueno, y ahí vemos un grabado en base a un apunte que tomó el guardiamarina Pedro Rodríguez, ¿no? Y en realidad creo yo que la posición que había escogido el almirante Williams era muy buena, porque daba una ventaja táctica a la escuadra aliada en el sentido de que si querían atacar los españoles por donde los vemos atacando, tenían una ventana muy corta de tiro. Y eso era difícil para ellos maniobrar en esas circunstancias, lo cual va en favor pues nuestro, ¿no? Y nosotros sí le podíamos responder nuestro fuego concentrado, ellos no. Ellos no. Suma a ellos que sus máquinas estaban perfectas y que podían hacer los giros necesarios para presentar la artillería de una y otra banda, y por parte nuestra solamente la Covadonga estaba, digamos, con mejores máquinas que el resto de buques, pero tenía solamente 3 cañones la Covadonga. No es que iba a hacer pues, mucho daño a los chilenos, a los españoles, perdón. Y ahí está, miren lo que dice, ¿no? Fragata Purímac, 30 cañones, goleta Covadonga, 3, corbeta América, 12, corbeta Unido, 12, y la Blanca, 40, y la Vía de Madrid, ahí le ponen, me parece 60, pero deben haber sido 50 y no 60, hay una exageración, ¿no? Sí, sí. Sí. Esto, almirante, yo le comento, es uno de los pocos documentos que tenemos en el Archivo Histórico de Marina sobre un combate, cómo fue su ubicación real, no interpretada por artistas o
o muchos años después. Y este es un plus que creo que es necesario resaltarlo porque esto ha permitido saber las ubicaciones exactas, quién estuvo más hacia el este contra el rumbo oeste-este que hizo los españoles, y así saber, por ejemplo, quién dio el primer disparo. Que como usted muy bien sabe, el primer disparo en este combate fue de la Apurímac, donde De la estaba Villar y Mariátegui. que Según ahí el parte de figura, tierra que da Villar, hubieron un intercambio de más de 1500 tiros. según Villar, Vemos en sí, las láminas siguientes, ahí hay una palabra muy interesante que es bombero, pero algo creo que conversábamos hace unos días sobre un mascarón que no me acuerdo muy bien. sí, mire, Villar, después del combate, ordena reconocer la zona, etcétera, y encuentra una serie de restos flotando en el mar, ¿no? Y dentro de lo que encuentran es una parte de un mascarón de proa. Y cuando después se lee el parte del comandante de la Blanca, ahí dice que un cañonazo enemigo le arranca parte del mascarón de proa. O sea que sí, pues parte del mascarón de proa es de la Blanca, ¿no? O sea, digamos que lo dejamos sin el figurón que ellos le decían, ¿no? Ah, amén de que también un cañonazo le voló un tercio del palo mesana a la Blanca, ¿no? O sea que sí le hizo daño. Eh, Almirante, ¿por qué sí, Aptao es una victoria aliada y no una victoria española? porque los españoles querían hundir a la flota aliada, era la venganza que ellos querían por la muerte de Pareja y la captura de la Covadonga. Los buques españoles eran más poderosos que los aliados y ellos daban por descontado. Además, tenían una suerte de falta de humildad frente a los sudamericanos. Creían que eran superiores y que solamente verlos íbamos a salir corriendo. Ellos creían que esto iba a ser un triunfo rotundo y no lograron nada más que sufrir una serie de averías y tener que retirarse porque no conocían la zona y, y tuvieron que irse. Tan es así que Méndez Núñez, creo yo, se molesta porque no se habían quedado a seguir atacando a los peruanos y viene a buscarlos, ¿no? Con el Numancia, que era el buque más poderoso de la escuadra española en general, ¿no? Sí, de la metrópoli de acá. Por supuesto que Williams ya había llevado los buques a un sitio aún más protegido que era Huito, sí. pero eso demuestra que pues habían considerado que no habían cumplido con su misión, que era destruir la escuadra aliada, ¿no? Y por el contrario, eso entonces es una victoria táctica nuestra, ¿no? Sí. No ser batidos por una fuerza superior. Y por el contrario, recibir una serie de proyectiles y perdieron pues un par de cañones, creo, disparando, se les reventaron las bocas, en los brocales se abrieron, ¿no? Tuvieron algunos heridos, incluso la Blanca tuvo que retirarse un momento para ver si uno de los proyectiles efectivamente le había hecho mucho daño, ¿no? Y Sí. tuvo que ladearse para ver qué pasaba, etcétera. O sea que no es que fue un tiro al blanco al patito, sino se dieron cuenta de que no éramos mancos y también podíamos responder. Y le respondimos muy bien. Ellos mismos dicen que Álvaro González lo menciona en su parte, que los tiros de la Unión y la América eran los mejor dirigidos. Sí. Tal vez por eso que tú dijiste, ¿no? De que las tripulaciones no estaban bien entrenadas, que era verdad, sobre todo en la Amazonas, en la Purímac, perdón. Probablemente en la Unión y la América había más continuidad, sobre todo en sus comandos, ¿no? El almirante Grau, en esa época comandante, capitán de fragata,
tenía mejor noción de su buque que el resto, ¿no? Y hablando de eso, señor, marino, no sé si se acordará, hay un informe del comandante general de la Marina peruano en el 64, 65, no recuerdo bien el año, donde critica, ¿cómo es, no? Critica al innovador comandante de la Unión, que en su trayecto desde Europa hacia el Pacífico de la Unión, en ese contexto, estuvo innovando nuevas formas de ser más eficiente en el disparo de la artillería, y que eso había costado la vida de uno o de dos tripulantes, ¿no? Pero esa innovación o ese querer ser mejor o mejorar nuestros instrumentos, creo yo, generó en parte lo que acaba usted de citar de Álvaro González, que la América y la Unión fueron los más precisos en sus disparos. Sí, sí, sí. Y bueno, y la Covadonga también lo hizo muy bien, ¿eh? Se movió, Thompson maniobró muy bien para poder disparar cuando los otros buques no se podían mover, ¿no? Sí. Y tuvo un buen papel, pero con 3 cañones, y más bien hay un momento en que le disparan con todo a la Covadonga, pero no le logran dar. O sea, como bien dijo Villar, si hubiesen sido más diestros los artilleros españoles, eso hubiese sido mejor, pero tampoco es que dieron en el blanco continuamente, ¿no? Sí. Esa pintura, señor, que está en el Museo Naval, preciosa. Sí, pues se basa en el grabado, ¿no? Está basada en el grabado que vimos hace un momento, ¿no? Y ahí vemos el canal, vemos el La clima, isla ¿no? de Era un San clima lleno de lluvia, bosques, eh, un canal no común para nosotros, para los marinos de aquel entonces. Voy a pasar la siguiente bueno, lámina. sí. Acá está. Los Mira, conversó. sí, ese es un cañón bombero. No es de la Purímac. Lamentablemente no ha sobrevivido cañón de 68 británicos, porque eran 68 libras, 45 quintales de peso. A la izquierda vemos, el cañón pertenece al Rimac, que son cañones que se compraron en el año 47, mientras que los de la Apurímac son del 53. Pero son muy parecidos. Esa es la forma que tenían los cañones bomberos, que disparaban proyectiles redondos, cilíndricos, con espoleta, como está acá a la derecha. Y el señor que está a la izquierda es un coronel colombiano de nombre José Cornelio Borda, que estaba en el Perú y ofreció sus servicios. Era un ingeniero militar brillante, con estudios en el extranjero, etc. Y él se ofreció a rayar estos cañones para que puedan disparar proyectiles cilíndricos gigantes, y lo logró, por supuesto, con la ayuda de la Factoría Naval de Bellavista. Imagínate, rayar un cañón por dentro de manera precisa es un trabajo mecánico difícil. Y fabricar la munición cilíndrica ojival con las rayas, ¿no? Para que pueda, con el sistema, para que pueda salir el proyectil girando, no era tampoco fácil. Y lo lograron. Lograron hacer ese tipo de proyectiles que daba mayor distancia y mejor precisión en el tiro, ¿no? Ese cañón que es del Rimac, rescatado en el Rimac, está en la Comandancia General de la Marina. Ahí se pueden ¿Y ese observar. proyectil, señor? Es un proyectil redondo, explosivo, que podía disparar este tipo de piezas de artillería. Antes los cañones disparaban solamente bala sólida, y morteros y obuses pequeños disparaban munición explosiva en trayectoria, haciendo una trayectoria pues, semicircular, parabólica. Pero el general Paihans, un francés, inventó el cañón bombero, es decir, un cañón que podía disparar de manera horizontal proyectiles esféricos explosivos, con una espoleta mucho más segura que las anteriores, y eso revolucionó la artillería
en el mundo en la década del 40 y del 50. La foto siguiente, sí, esos son los cañones Borus que vinieron con la corbeta Unión. Es el siguiente salto tecnológico a los proyectiles redondos. Estos disparaban proyectiles cilíndricos ojivales, como se ve a la derecha, y el ánima de los cañones eran rayados. Borus, igual que Babacer no es francés y Borus no es inglés, son británicos. Y usan patente de Blackley, un gran fabricante, un hombre brillante, que mejoró la fabricación de manera científica de los cañones para que puedan disparar proyectiles cilíndricos ojivales en ánima rayada, ¿no? Y estos cañones pues, los compraron los confederados para ser utilizados en la corbeta Unión y en la corbeta América para la guerra civil norteamericana. De los 4 buques que se mandaron a ser iguales, 2 compró el Perú y 2 compró Prusia. Ajá. Acá estamos viendo, señor, para que nuestros acompañantes puedan ver cómo fue el movimiento de la escuadra española y en dónde estaban la escuadra aliada, ¿no? Y efectivamente, en qué lugar geográfico muy difícil de llegar y de mantenerse, ¿no? Como hemos comentado, ¿dónde se quedó la Amazonas? Y bueno, tengo entendido de que la escuadra española llegó a dar hasta dos vueltas para hacer sus disparos, tanto por la banda de babor como por la banda de estribor de sus plataformas. Y todo ese combate, por lo difícil del escenario, por los bajos, por los vientos, las corrientes, duró 1 hora y media, Sí. mejor dicho, 1 hora y cuarto, que realmente es poco. Es que iban tan lentos para no encallar, pues sido atroz para ellos perder un buque en esos lugares. Claro. Que el combate fue sumamente rápido en el tiempo, ¿no? El 2 de mayo del Callao duró sus buenas horas, no. Eso duró menos justamente por la peculiaridad geográfica donde se llevó a cabo. Sí, duró muy poco, ¿no? 1 hora y cuarto, exactamente 1 hora y cuarto. Comenzó a las 16:15, terminó a las 17:30, y ahí terminó el combate. Hay algunos que le dicen cañoneo, ¿no? Cañoneo, pues, es un poco restar la importancia al combate, ¿no? Cañoneo es cuando yo le disparo a la costa y nadie me puede devolver el tiro. Aquí ellos tenían artillería contraria, o sea, sí hay intercambio de fuegos, es un combate, ¿no? Corto, pero es un combate. Sí. Ajá. Bueno, esto que hemos encontrado el día de hoy, señor, ¿qué le parece? Bueno, lo que pasa es que los premios militares a los combates, especialmente el de aptado, son pues muy preciados, ¿no? Y esta es el diploma con el cual se entrega la medalla. Se hicieron 2 medallas por aptado. Una, digamos, general a todos los participantes y una a los oficiales. El Perú entregó a Chile y a chilenos y peruanos las medallas de aptado. Y esta es el diploma de la medalla del comandante de la corbeta América, que era Manuel Ferreiros, ¿no? Sí. Un lindo impreso que hay que mandar restaurado, Michelle. Y vayamos a ver las fotos de las medallas, que son tan bonitas, ¿no? Solamente antes de pasar, si me lo permite, deseo leer un extracto para que nuestra audiencia pueda escuchar la importancia de esta medalla, que es otorgada o fue otorgada por la máxima autoridad peruana desde entonces. Dice así: por tanto,
He venido en concederle la medalla de oro decretada en 11 de marzo del mismo año, a fin de que pueda llevarla como muestra de la gratitud nacional y recuerde a su posteridad que fue uno de los heroicos defensores del honor e integridad de la República y de la respetabilidad del continente. Mire usted el alcance que significa esta medalla. Increíble. Esa es la medalla general, la medalla a los vencedores de Artao que se les repartió a todos los participantes, ¿no? Y miren, bueno, la fecha y los cañones que estaban enfrentados. Hay discrepancia del número de cañones, etcétera, pero lo que se quiere decir que eran más cañones los que tenía la escuadra española. Y esta es la que se supone fue ordenada a entregar a todos. Esta es parece ser de bronce, ¿no? Y esta es la que se acuña en Lima, pero la de oficiales es la de oro cuyo diploma acabamos de ver, ¿no? Y la siguiente que puedes ver, dice la patria reconocida, Aptao 7 de febrero 66, es la medalla de oro entregada a los oficiales. Esta sabemos que fue entregada a Enrique Palacios. Sí. Acá en el archivo histórico tenemos la del diploma, la de Ferreiros. Sí, buenísimo sí. Poder tener estos documentos acá en la Marina. Unas medallas, dicho de paso, rarísimas, ¿no? Muy apetecidas en el mundo numismático. Esta está en una colección particular, ¿no? Almirante, y con eso llegamos al final de esta presentación, de este conversatorio, y ahora vamos a dar pase a la comandante Hermosa para que nos comente las preguntas, si es que hay, o los comentarios que podamos absorber. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, así es, almirante Llava, comandante Laguerre, tenemos varias preguntas. Vamos absolviendo algunas. Empezamos por la pregunta del coronel ejército peruano José Cuisga, exdirector del Colegio Militar Leoncio Prado. Dice, me gustaría que comenten la participación del coronel Leoncio Prado. Muy interesante. El coronel Leoncio Prado era marino, estudió en la escuela naval y siendo cadete se fugó de la escuela con otros compañeros y se embarcó en la Apurímac y participó en el combate de Artao. Regresó y participó después en el combate del 2 de mayo. Al graduarse de alférez de fragata, participó en la exploración del Amazonas con el almirante Tucker. De ahí fue a pelear por Cuba, donde se le considera uno de los fundadores de la Armada de Cuba. Tuvo una participación brillante con el Moctezuma, capturó un buque español, el Moctezuma, que después hundió, organizó una expedición para atacar las Filipinas y su buque se hundió, me parece que en el Asia, en una tormenta, sobrevivió y vino a pelear como teniente primero en la guerra con Chile, junto con un cubano famoso, Pacheco de Céspedes. Estuvo a cargo en la isla Lacrán de Arica de los torpedos, peleó muchas veces a bordo del monitor Atahualpa de Manco Cápac, y cuando ya no habían buques, pidió permiso a su jefe, el almirante Montero, para pelear en tierra, y se le dio el grado de coronel, hasta sucumbir, como usted bien sabe, mi querido coronel, en Huamachuco, ¿no? Después de la batalla de Huamachuco, había pues una división, la última, que había muchos marinos, ¿no? Estaba comandado por un marino, y ahí Leoncio Prado queda herido y pues muere asesinado, ¿no? Almirante, si me permite, Leoncio Prado también estuvo embarcado en la Amazonas y en Callao. Y Leoncio Prado, junto con otros, estuvieron, digamos, en las
baterías que se llegaron a armar en la isla Abtao para hacer la defensa desde tierra contra la Blanca y la villa de Madrid. Entonces, hay una con cañones de 68 libras, munición explosiva que se sacaron del Amazonas. Sí, sí. Pero que creo que no entraron en combate, ¿no? Sí. Dígame. Sí. Siguiente pregunta. Patricio Grip-Moller nos pregunta, ¿cuál fue la ventaja táctica de los aliados en el combate de Abtao? Su ubicación geográfica, ¿no? Una ubicación perfecta, tácticamente hablando, les daba una mejor oportunidad para poder disparar y un mejor conocimiento del terreno. Los españoles no tenían esa ventaja, ¿no? De poder, tenían que maniobrar muy lentamente para poder disparar a los nuestros. No sé tú qué opinas, Michelle. En la misma línea, señor, pero sí podría añadir que dentro de las desventajas, viendo el vaso un poco vacío, viene el aspecto del estado de alistamiento material de los buques, de los aliados, que a pesar de eso pudieron evitar que los enemigos de entonces tuviesen éxito. Justamente por la no se podía mover. La Purímac no se podía mover y ojo, si no se podía mover, no podía girar para disparar por la otra banda, ¿no? La América no se podía mover, la Unión y la Covadonga sí, ¿no? O sea, pero eso se veía suplido por la buena disposición de Villar de haber colocado, o sea, porque él ordena, en su parte lo dice, él pone a los buques en línea de combate, ¿no? Lo hace bien Villar, creo yo. Sí. Sí, Villar, y eso que creo que no lo comentamos, pero Villar llegó a bordo de la América junto con la Unión el 4 de febrero. A 3 días antes no hubo mucho espacio para instalarse, entre comillas, ¿no? Eso es, así es. Sí. Daniela Rosales nos pregunta, ¿por qué motivos Chile le declaró la guerra a España? Porque el almirante Pareja consideró de que los chilenos habían faltado el respeto a su bandera y a su reina. Cuando se suceden los problemas del conflicto de 1864 entre Perú y España, una gran parte de la población de toda América está en contra de lo que está sucediendo, y en Chile sobre todo, que nos unían muchos vínculos, hay protestas generalizadas contra España. Protestas que logran, digamos, solucionarse cuando el ministro plenipotenciario logra un acuerdo con el gobierno, pero el ministro plenipotenciario de España, pero el almirante Pareja desconoce lo que había hecho el ministro plenipotenciario, a quien acusa de traidor, y exige reparaciones a Chile por los insultos a su reina y su bandera. Y da un ultimátum, y Chile responde al ultimátum declarando la guerra, ¿no? Y digamos, muy honrosamente, ¿no? Inmediatamente lo que hace Chile es enviar, por ejemplo, a Vicuña Maquena, a Benjamín Vicuña Maquena lo envían a Estados Unidos, pasa por el Perú primero, para conseguir el apoyo de Estados Unidos, que no lo va a lograr, ¿no? Y al Perú, que es la misión más importante, envían a don Domingo Santamaría para poder lograr que el Perú se adhiera a esta guerra que se había desatado, ¿no? Era un problema continental, hay que verlo así, y así lo entendían ellos, ¿no? Como un problema continental. Siguiente pregunta. John Rodríguez nos dice, ¿cuál sería la principal lección que sacaron los chilenos
de este combate y de la guerra en general? He escuchado mucho eco y no he podido prestar atención a su pregunta. Michelle, de repente tú la has escuchado bien. Me parece que la pregunta es, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas en este combate y en la guerra por parte de Chile? Me parece que la respuesta se da 13 años después, ¿no? o para ser exactos, en 1872 y 73, cuando ellos se dan cuenta de que en Naptau y el 2 de mayo, y esta urgencia que usted acaba de comentar respecto a que venga toda la escuadra peruana al sur de Chile para hacer frente, era porque Chile en el 66 no tenía una armada capaz de defender sus costas ante tremenda amenaza. Y ellos lo aprenden, ese es un check para sus dirigentes de aquella época, y mandan a adquirir los famosos Cochrane y Blanco Encalada. Almirante, ¿usted qué opinaría? Yo solamente quiero ver ahí, bueno, sí tienes razón, ¿no? Pero cuando estalla la guerra después, en 1879, entre Chile y Perú, una guerra eh, que enfrentó pues, a dos países hermanos anteriormente, eh, y el gobierno chileno plantea dirigir la escuadra de inmediato al Callao y bombardear a los buques que estaban en la bahía del Callao, al Huáscar, a la Independencia, a los Monitores, a la Unión, etc. Pero William Rebolledo, que es el comandante general en ese momento, dice que no, y cita, o sea, de qué se nutre William Rebolledo de su experiencia anterior, ¿no? Y él dice que el Callao es un puerto bien defendido, que no se le debe de atacar, ¿no? Y cita en su respuesta al gobierno, en realidad, cosas de la guerra civil norteamericana, pero también está viendo, creo yo, el reflejo de lo que pasó en Valparaíso, ¿no? Valparaíso no pudo responder, pero él dice, los peruanos sí tienen artillería para responder porque está pensando en el 2 de mayo, ¿no? Entonces, y además un abastecimiento de carbón que no tenían, etc. En realidad no sabía exactamente lo que estaba pasando en el Perú, que no teníamos las baterías montadas, los buques no podían responder, etc. Tal vez el cálculo del gobierno era más exacto que el de William Rebolledo, ¿no? Pero en fin, esa otra guerra fue también fratricida y desastrosa, como toda guerra, ¿no? Usted Sí. acaba de decir fratricida, y en la que nos convoca en esta noche, recordemos que el ministro de Marina de España, Zavala, había nacido en Perú y tenía Hermano, hermanos acá. Su claro, su pareja había hermano nacido en Perú. Pareja había nacido en Lima. El almirante Pareja pues era nacido en el Perú. El ministro de Marina de España, que pues era grande de España, conde, marqués, etcétera, su hermano de padre y madre era coronel peruano que estaba en la Torre de Junín, ¿no? Sí, entre la metrópoli y el Perú aún quedaban esos lazos de la época de la independencia, como en la guerra contra Chile de 1879, los lazos de familia eran numerosos e importantes, ¿no? Thompson, por ejemplo, era casado con peruana. Condell era sobrino de un almirante peruano. Y así uno sigue sumando, ¿no? Grau tenía un concuñado que era comandante de buque chileno. El general Borgoño, por ejemplo, era hijo de chileno. Y así, en Chile también, ¿no? O sea, en ambos, o sea, eran parientes. Tal vez eso le da un toque de guerra civil que son cicatrices más profundas de curar, ¿no? Sí. Siguiente pregunta. Berta Torres dice, ¿qué población había en esta zona? ¿Qué actividades económicas se desarrollaba en esos tiempos?
y cómo se vio afectada por el combate. Bueno, un poco que escapa a nuestro tema de historiadores navales, ¿no? Porque lo que nosotros normalmente tocamos es la guerra. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a Aptao, capturaron a los pescadores que estaban por ahí, ¿no? Definitivamente la actividad diaria de los pescadores se vio afectada. Uno de ellos pensó en que le dijo dónde estaban, que eran peruanos que estaban buscando a los buques peruanos, ¿no? Acuérdense ustedes que el bloqueo era terrible porque impedía el libre comercio, ¿no? Eh, los españoles lograron capturar varios buques en Chile mercantes y quedárselos para sí o quemarlos, lo cual afectaba sin duda las comunicaciones mercantes, las líneas de comunicaciones me refiero. Cuando, por ejemplo, Benjamín Vicuña Maquena viene al Perú y después a Estados Unidos, él narra que se encuentra en los puertos peruanos con muchas embarcaciones chilenas que no pueden ir a Chile porque está bloqueado por los buques españoles, ¿no? O sea que ahí sobre todo son los bloqueos los que afectan a la actividad marítima y a la actividad económica normal. Bien, almirante. José Aguirre pregunta, bajo su perspectiva, ¿qué tanto hubiese influenciado en el resultado del combate la pericia artillera de los españoles? ¿Hubiese sido determinante? Muchas gracias. Bueno, los españoles disparaban muy bien, pero Villar, en su parte, es curioso, ¿no? Él dice que si hubiesen tenido mejor pericia, hubiesen tenido si hubiesen sido más peritos, hubiesen tenido mejor resultado. De repente es un poco desdeñar al enemigo, porque se están disparando 1500 metros. Y pues los combates en aquel entonces, la experiencia marinera de antes, era hacer combates más cercanos, ¿no? No fue una una distancia en la cual se puedan apuntar muy bien los cañones. Y de todos modos, por ambos bandos se dieron, o sea, sí se dieron. O sea que yo creo que de repente hay una exageración propia, típica de todas las partes de aquel momento, los españoles también hacían lo mismo, del tiro, ¿no? Lo que sí creo es que los españoles estaban mejor entrenados, ¿no? Tenían mejores dotaciones de artilleros, y sus tiros o pasaban altos o daban rebote, o sea, no es que dieron de lleno, ¿no? Perdón, Michelle, tienes el parlante. Comentaba Mirante de que efectivamente, ¿no? A veces nosotros y aquellos, cuando tienen que escribir para la posteridad lo que hicieron, se llenan mucho de exageraciones. Pero según Fernando Romero, no he podido leerlo en primera mano, pero así que parte de Villar fue muy sobrio, contrario al de Williams, que al parecer fue un poco más extenso y con adjetivos. Y el parte de Villar, un hombre más adusto, es corto definitivamente, una página y media y acabó el parte, ¿no? Álvaro González y los españoles tienen un poco más de detalle y de adjetivos calificativos, pero no pueden negar que les dimos en varias oportunidades, ¿no? Y que tuvieron más de 10 heridos. Uno de sus tiros, por ejemplo, cayó por la puerta de la Unión y mató a 2 sirvientes, ¿no? Y los nuestros también dejaron a varios heridos en el otro lado. Hay un mascarón de proa que debe estar en alguna casa adornándola, dicho de paso, porque el mascarón de proa lo encontraron en las lanchas peruanas, ¿no? En fin, eso fue. Muy bien, almirante.
Hemos recibido también saludos de Colombia. Con eso estaríamos ya finalizando el seminario web. Agradecemos a los participantes y agradecemos principalmente a ustedes por seguir fortaleciendo la conciencia marítima a través de este seminario web, donde conmemoramos 155 años del combate adaptado. Muy buenas noches y gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego.